Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos como todos los fines de semana en este espacio. Es sábado y también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Así que vamos iniciando con el reporte que nos llega en directo desde Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 4% la semana pasada después de casi 2 meses de bajadas. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, se debe sobre todo a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania. Desde finales de agosto no aumentaban los casos de coronavirus a nivel mundial, pero la OMS ha notificado 2,9 millones de contagios entre el 18 y el 24 de octubre. Más de la mitad, 1,6 millones, se registraron en Europa, donde el ascenso de positivos con respecto a la semana anterior fue del 18%. La situación contrasta con el resto de regiones, donde los casos siguen bajando, un 21% en África, un 17% en Asia Oriental y un 9% en América y en el sur y el sureste asiático. De manera paralela, los fallecimientos aumentaron un 5% y se elevaron a 49.000, siendo Europa la región que registró más decesos, 21.000, un 14% más. Subieron las muertes también en el sur de Asia un 13%, mientras que en América el número de fallecidos fue casi igual a la semana anterior, y en el resto de las regiones hubo bajadas superiores al 10%. Estados Unidos sigue siendo el país que más casos reporta, con 512.000 la última semana, aunque sus cifras continúan bajando. En cambio, los otros 4 países que le siguen, todos europeos, tienen curvas de contagio en fuerte alza. En Reino Unido suben los casos un 16%, en Rusia un 15%, en Turquía un 8% y en Ucrania un 43%. En el acumulado, desde el inicio de la pandemia, los contagios superan los 244 millones, mientras que las muertes se acercan a los 5 millones. Y en cuanto a las vacunas, se han administrado alrededor de 7.000 millones de dosis. Al menos el 49% de la población mundial ha recibido una dosis, aunque en el caso de países de bajos ingresos apenas llega al 3,1%. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La cifra es realmente preocupante. Hasta 180.000 trabajadores de la salud pudieron haber muerto durante esta pandemia de COVID-19. Un documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 80.000 y 180.000 trabajadores de la salud y el cuidado pudieron haber muerto por COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de este año. La estimación está basada en las 3.45 millones de muertes relacionadas con el coronavirus informadas a nivel nacional a esta agencia de salud de la ONU hasta mayo, una cifra que según el organismo internacional bien podría ser al menos de un 60% menor que el número real de víctimas. Al final del mes pasado, en promedio 2 de cada 5 trabajadores estaban completamente vacunados, pero con una diferencia considerable entre las regiones. A casi un año de la aplicación de la primera vacuna en el mundo, en África menos de 1 de cada 10 trabajadores de la salud ha sido completamente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de altos ingresos, más del 80% de los trabajadores de la salud están completamente vacunados. Para resaltar la necesidad de una mejor protección, la OMS se unió a socios mundiales que trabajan para poner fin a la pandemia, para emitir un llamado urgente a la acción concreta en nombre de los trabajadores del sector, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un balance, un recuento de lo que ha ocurrido a lo largo de casi 2 años de pandemia con el personal de la salud. Han cambiado las cosas respecto del inicio en que vimos agresiones, vimos temor de la población a el contacto con el personal de la salud,
incluso en el ámbito de las comunidades, y en diversos momentos esas agresiones fueron severas, y cualquier tipo de agresión lo es, pero llegaron a ser violentas algunas de ellas. Es muy triste que se haya vivido eso cuando el personal de la salud desde el primer momento estuvo presto para atender la pandemia de COVID-19. Y efectivamente, Belén, el personal de la salud hoy por hoy representa aproximadamente el 10% de todas las personas que han perdido la vida lamentablemente y de las personas que se han contagiado. Es probablemente una cifra cercana al 17%, la referente al número de personas que han tenido contagio y que de alguna manera tienen que ver con el ámbito de la salud, no solamente médicos y enfermeras. Recordemos que los profesionales de la salud incluyen a nutriólogos, a psicólogos, incluyen incluso, perdón por la redundancia, incluyen a el personal administrativo en áreas hospitalarias, el de servicio, etcétera. Y también ha habido pues diferencias significativas en los países y las regiones al respecto del personal de salud que ha perdido la vida. Lamentablemente, en países latinoamericanos como México se tienen porcentajes altos de pérdidas humanas en el personal de la salud. Y también hay que decir que el hecho de que existan comorbilidades también aplica en el personal de la salud. La mayor parte de personas que lamentablemente han perdido la vida siendo profesionales de la salud también han tenido comorbilidades, han tenido diabetes, obesidad, hipertensión, la mayor parte de ellos. Y bueno, por fortuna, el personal de la salud casi en todo el mundo fue el primero que tuvo cobertura con vacunación. Eso ayudó a amortiguar mucho la tendencia que se llevaba de fatalidades a nivel mundial, y lo que ha ocurrido a partir del momento en que casi todo el personal de la salud quedó con vacunación, que fue aproximadamente en marzo o abril, me refiero a nivel mundial, ha disminuido entonces el impacto que la enfermedad ha tenido al personal de la salud. Por supuesto, la adopción de todas las medidas de protección personal y evidentemente contar con los insumos de protección personal, lo que conocemos como equipo de protección personal, que incluía protección a los ojos, protección a la vía respiratoria, en general a la piel. Recordemos que también hizo crisis en algunos momentos el equipo de protección personal en diferentes países, y eso seguramente representó un riesgo para dichas regiones. Hasta mayo 20, mayo 25 de este año, del 2021, la Organización Mundial de la Salud había estimado en alrededor de 115,000 fallecimientos en trabajadores al cuidado de la salud a nivel mundial por COVID-19. Pero sí, efectivamente, muchas sociedades, asociaciones, organizaciones, colegios de profesionales de la salud expresaron que consideraban la cifra subestimada. Es probable que una actualización, alguna serie de estudios a mayor profundidad de evidencia de un número mayor. Algunas estimaciones sugieren que han sido alrededor de 250,000 profesionales de la salud los que han perdido la vida por COVID-19. No todos, hay que decirlo, en el ámbito hospitalario adquirieron la enfermedad. Recordemos que eso es difícil de determinar, porque
lógico, el personal de la salud también tiene contacto con su comunidad. Entonces, también ahí hay que tener esas consideraciones, pero cualquier vida humana que se pierde es muy lamentable, pero en medio de una pandemia, la pérdida de vidas en el personal que está vocacionado y orientado a atender esta crisis sanitaria, pues es muy, muy lamentable. En Rusia se encienden de nueva cuenta las alarmas. Hay un repunte en el número de contagios. Estas últimas semanas, el aumento de los contagios y muertes por COVID ha vuelto a ser dramático en Rusia, con récords diarios en torno a los 1,000 decesos. El país ha contabilizado hasta el momento unos 230,000 muertos a raíz del coronavirus, según cifras oficiales. Sin embargo, la agencia rusa de estadísticas Rosstat registraba más de 400,000 decesos a fines de agosto. Para enfrentar esta nueva ola, el presidente Vladimir Putin ordenó finalmente una semana no laboral para principios de noviembre, para intentar frenar la pandemia. Pero los poderes públicos continúan negándose, por ahora, a medidas más restrictivas, como un confinamiento, por temor a debilitar más la economía. Por lo que los bares y los restaurantes siguen abiertos y el uso de la mascarilla es poco respetado y poco controlado. En cuanto a la vacunación, avanza con mucha lentitud en Rusia, a raíz de la tradicional desconfianza de los rusos. Menos de 1/3 de la población está vacunado, según el portal especializado Gog. Mientras, los médicos de las unidades de COVID están agotados en las primeras olas, se esforzaban porque pensaron que era pasajero, que en algún momento terminaría, pero a casi 2 años de la pandemia no ha sido así, informó Rocío López Fonseca. No solamente en Rusia hay un incremento en el número de contagios, en otras partes de Europa también están tomando ya sus precauciones. En Alemania, los nuevos contagios de coronavirus aumentan con cifras especialmente altas en el sureste del país. En la ciudad bávara de Mühldorf, a pesar del aumento de casos y de la variante Delta más contagiosa, sin embargo no se aplican nuevos cierres ni restricciones. Siempre hay quien no se vacuna, digan lo que digan. Quieren estar en todas partes, pero no quieren vacunarse, decía esta entrevistada. En Rumanía, un auténtico maratón de vacunación anti-COVID-19 comenzó el viernes en Bucarest. Cualquiera puede acudir a vacunarse en uno de los centros abiertos las 24 horas del día. El país registra cientos de muertes diarias y hay miles de ingresados en las UCI, lo que ha convencido a los más reticentes a ponerse el primer pinchazo. Y Rusia registró este sábado un nuevo récord de casos de coronavirus, más de 37.600 en un día. 1.075 personas han fallecido, marcando un nuevo pico de decesos. Solo el 36% de la población rusa tiene la pauta de vacunación completa. El gobierno impondrá un nuevo confinamiento del 30 de octubre al 7 de noviembre. Una pausa, regresamos con más información. A casi 2 años de esta pandemia, la salud emocional y mental del personal médico se ha visto mermada. La COVID ha cobrado la vida de 4,000 médicos y enfermeras de primera línea en México, y los estudiantes de medicina no se han quedado atrás. También han sido afectados por problemas de salud mental como la ansiedad, depresión y estrés postraumático, advierte la presidenta electa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Jacqueline Cortés. Al principio de la pandemia, además de la incertidumbre que presentaban los médicos al no saber cómo tratar este nuevo virus, los médicos y enfermeras tuvieron que enfrentar agresiones verbales y físicas hacia su persona, y después, cuando se alcanzaron los picos más altos de hospitalización, provocaron en los médicos estrés postraumático por la excesiva carga de trabajo y fallecimientos, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica lanzaron desde junio del año pasado un programa en salud mental.
Los diagnósticos de los médicos se presentaron depende de la etapa de la pandemia. Por ejemplo, al principio la sintomatología que se presentaba era ansiedad, trastornos depresivos, duelos complicados y tenía que ver con muchas pérdidas de seres queridos, familiares del personal médico o colaboradores y amigos, además de los duelos por tener que aislarse de sus familias y no representar un riesgo de contagio. En México, el presupuesto destinado a salud mental es apenas del 2.4% del total para salud en general, en comparación con los países de ingresos altos, donde se posicionan en un 5.1%, además de no contar con regulaciones que impulsen la telemedicina, tan necesaria, por ejemplo, en América Latina, donde miles de personas viven en zonas apartadas, y con la telemedicina se podría acercar por lo menos la atención de primer contacto a los pacientes, informó Rocío López Fonseca. Y subestiman el número de muertes a nivel mundial del personal de la salud. El Consejo Internacional de Enfermeras considera que el número de muertes en el sector es una acusación condenatoria del fracaso a la hora de cumplir con el deber de proteger al personal más esencial. Los gobiernos han informado a la Organización Mundial de la Salud de menos de 7,000 muertes. El análisis realizado por el Consejo ha llegado a la estimación de 115,000 fallecimientos en todo el mundo. Se trata de un cálculo conservador de la cifra real de trabajadores de la salud fallecidos. Muchos de ellos son enfermeras. Este consejo lleva más de un año presionando a los gobiernos para que recaben esta información y la envíen a la OMS, aunque muchos no lo han hecho. La COVID-19 está teniendo un efecto devastador en la fuerza laboral y ha llevado al mundo al borde de una crisis de enfermería global. La escasez de enfermeras se estima en unos 6 millones, lo cual existía antes del azote de la pandemia. Pero ahora existe una alerta ante un posible éxodo en esta población que podría derivar en un déficit de hasta 13 millones en 2030, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló precisamente de la salud mental y emocional de los trabajadores de la salud. Se ha hecho ya una evaluación en múltiples estudios, Belén, y claro que se seguirá haciendo, porque sin lugar a dudas, la salud mental del personal de la salud fue una de las más impactadas durante esta pandemia y los estudios que están publicados al respecto tienen rangos de impacto a alguna esfera de la salud mental que van desde el 10 hasta el 30% en el personal de la salud. Diferenciado, por ejemplo, entre el personal de la salud de primera línea al resto del personal de la salud. Por supuesto, con mayor impacto a la salud mental en el personal de primera línea, porque el estrés vivido durante esta pandemia, pero estando en la primera línea, en la de atención directa al paciente con COVID, ya sea el paciente ambulatorio o el paciente hospitalario, fue de mucho impacto. En ese sentido, ansiedad, temor, porque somos seres humanos y evidentemente estamos enfrentados a una amenaza que puede representar un riesgo para la vida. Ansiedad, temor, depresión, trastornos del sueño y manifestaciones somáticas, sintomatología relacionada con todo este impacto a la salud mental, dolores de cabeza, por ejemplo, trastornos digestivos de igual manera, hipertensión arterial, todo eso como parte de un complejo sindromático de impacto a la salud mental. Y luego también hay algunos estudios en donde se analiza por profesión y, por ejemplo, enfermería, en virtud de lo que ellas y ellos significan de atención tan directa con los pacientes, ha sido también uno de los grupos con mayor impacto a su salud mental. Enfermeras, médicos, que podríamos decir hemos sido el personal de primera línea, y claro que existen otros profesionales de la salud que también estuvieron o han estado muy de cerca con el paciente con COVID, pero en los momentos más críticos
enfermería y médicos, sin lugar a dudas. Claro. Muchos compañeros y compañeras, médicos, enfermeras, además de tomar las medidas pertinentes para evitar contagiarse y con ello evitar el contagio a sus seres queridos y al resto de las personas en el ámbito comunitario, se contemplaban y se seguían las medidas al momento de salir de las áreas COVID, el adecuado cuidado para retirar el equipo de protección personal, luego el baño y ya poder salir, pero también al momento de llegar a casa, ¿no? La preocupación respecto de tus hijos, respecto de tu esposa, tu esposo, y eso significó también muchos momentos de incertidumbre, tanto para el propio profesional de la salud como para su familia. Claro. Y en momentos más críticos de la pandemia, muchos profesionales de la salud tomaban decisiones, diría yo, radicales, pero de mucha conciencia para evitar estos riesgos, tales como pues, tener una modalidad de aislamiento dentro de su propia casa, ¿no? Con respecto a su propia familia, incluso en ese ámbito de convivencia familiar, pues guardar más distancia todavía de la estipulada, ¿no? Claro. Entonces, claro que todo eso, son detalles de los que no platicamos con frecuencia, pero aparte de ducharte en el hospital para luego ya salir con mayor seguridad para los demás, era en minutos después volverte a duchar en tu casa al momento de llegar. Claro. Y con esto disminuir riesgos. El invierno está ya a la vuelta de la esquina, al menos en el hemisferio norte del continente americano. En Estados Unidos se preparan para la llegada del invierno. La directora de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky, advirtió que la Unión Americana está en riesgo de una temporada severa de gripe este año, por lo que el gobierno exhorta a vacunarse. Varias figuras de la clase política han dado a conocer que ya recibieron la vacuna, como es el caso de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Dijo que la temporada de gripe está aquí, lo que significa que es el momento de protegerse y exhortó a la población a ir por la dosis. En tanto, la Universidad de California emitió una orden para todo el sistema que incluye estudiantes y profesores para que se vacunen. Además, es necesario usar mascarillas en el campus hasta el final de la temporada, incluso si se relajan las medidas contra COVID. Las vacunas contra la influenza han demostrado ser efectivas para reducir el riesgo de hospitalizaciones y las formas más graves de la enfermedad. Con los virus de la gripe y el SARS-CoV-2 circulando al mismo tiempo, la vacunación contra ambas es necesaria para mitigar la sobrecarga de los sistemas de atención médica, así como la amenaza a la salud y la seguridad de la comunidad de la universidad y el público en general, señalaron los directivos en un comunicado, informó Elizabeth Ortiz. En República Dominicana está nuestra compañera Marta Florián, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. La República Dominicana, que experimenta en estos momentos un aumento de los contagios de coronavirus, busca acelerar el ritmo de vacunación entre los ciudadanos que se han resistido a hacerlo. Tras poner fin el 11 de octubre al estado de emergencia aprobado en marzo del año pasado, desde este lunes, por disposición del Ministerio de Salud, las personas mayores de 12 años que no hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 no pueden asistir a sus lugares de trabajo o estudios, ni de ocio, y no podrán utilizar el transporte público. En su defecto, deben presentar una prueba PCR negativa realizada máximo 7 días antes. La medida está surtiendo sus efectos, ya que según cifras oficiales, 405,000 personas se vacunaron en la última semana en este país, cuyas autoridades habían advertido de un posible aumento de contagios a causa de la reapertura de las escuelas en septiembre. La República Dominicana superó la semana pasada los 5 millones de vacunados con 2 dosis contra la COVID-19, según datos oficiales, lo que representa cerca del 59% de la población meta. Desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, 372,000 personas han dado positivo a la COVID-19
y 493 han fallecido en la República Dominicana, donde circula la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus. Reportó desde República Dominicana Marta Florian para el programa Coronavirus, la pandemia. A pesar de que la pandemia aún no está controlada, todavía hay grupos poblacionales que están en contra de las medidas restrictivas impuestas durante esta pandemia. Protestas en París contra las restricciones del pase sanitario en Francia. Tras votarse en la Asamblea Nacional su prórroga hasta fines de julio de 2022, el Senado debe pronunciarse esta semana para aprobar la prolongación de una medida que ha polarizado a la opinión pública, provocando una ola de protestas en todo el país. En Estonia, manifestaciones masivas como esta de la capital, Tallinn, en rechazo a las nuevas restricciones impuestas por la COVID cuando la pandemia alcanza un nuevo pico desde la primavera. Como pueden ver, aquí las cosas van mal, por eso somos tantos. El gobierno no tiene consideración alguna con la gente. La vacunación obligatoria es un sinsentido. La gente que se preocupa por su salud no la quiere. Yo tampoco, ni para mí ni para mis hijos, decía esta manifestante en una protesta convocada por el activista conservador Varro Buglet. La tasa de infección por coronavirus en Estonia es una de las más altas de Europa. El número de ingresados amenaza con colapsar el sistema hospitalario. La mayoría de los pacientes que ingresaron en la UCI no estaban vacunados. Una pausa, regresamos con más noticias. La variante Delta Plus del virus SARS-CoV-2 tiene poca presencia fuera del Reino Unido hasta ahora. La mayoría de las mutaciones del virus que causa COVID-19 han surgido de forma independiente, muchas veces en cepas no relacionadas. El profesor François Balloux, profesor de Biología en Sistemas Computacionales y director del Instituto de Genética de la University College London, explicó que el sublinaje AW4.2 está siendo monitoreado de cerca en el Reino Unido y en otros lugares y que sigue siendo raro fuera del Reino Unido. El académico detalló que hasta ahora solo se han detectado 3 casos en los Estados Unidos. En Dinamarca, el otro país que además del Reino Unido alcanzó una frecuencia del 2%, pero ha disminuido. Además, se está realizando un trabajo funcional para probar si los anticuerpos pueden reconocerlo menos, dijo el especialista del Science Media Center. ¿Podría explicar recientemente el aumento de casos en el Reino Unido? Le cuestionaron al director del Instituto de Genética. Al respecto comentó que como AW.4.2 todavía tiene una frecuencia bastante baja, un aumento del 10% en su transmisibilidad podría haber causado solo una pequeña cantidad de casos adicionales, pero como tal, no ha impulsado el reciente aumento en el número de casos del Reino Unido. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos? Explicó que esta no es una situación comparable a la aparición de Alfa y Delta, que eran mucho más transmisibles, 50% más, que cualquier cepa en circulación en este momento, sino que nos enfrentamos a un posible pequeño aumento de la transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana sobre la variante Delta Plus de coronavirus detectada en junio pasado en Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud las ha clasificado como variantes de interés, como variantes de preocupación y como variantes que deben mantenerse bajo investigación. O sea, hay esas 3 categorías. Evidentemente las variantes de preocupación son las más significativas porque representan aquellas que o tienen mayor riesgo de transmitirse con mayor facilidad o representan mayor posibilidad de gravedad de la enfermedad o pueden estar generando mayor mortalidad o letalidad en algunas regiones. Las variantes de preocupación que acepta la Organización Mundial de la Salud en estos momentos son la variante alfa, que surge en Reino Unido,
más o menos a mediados del 2020. Luego la variante Beta, que surge en Sudáfrica, octubre del 2020. Luego la variante Delta, que surge en febrero de este año en la India. Y la variante, un poco antes de la Delta, la variante Gamma, que surge en Brasil, aproximadamente entre octubre, noviembre del año pasado, 2020. Ahora estamos en presencia de una subvariante, es decir, una cepa o un linaje que deriva de la variante Delta, a la que particularmente Reino Unido le ha dado el nombre de Delta Plus. Y es que esta variante tiene muchas similitudes, prácticamente como la variante Delta, pero tiene un par de mutaciones, la más importante de ellas en la proteína espicular, y que se conoce como AY2.4. Esa variación en la proteína espicular del virus, esa mutación, es lo que le da la connotación de variante Delta Plus, porque además, aunque está bajo investigación, esta nueva cepa o subvariante parece transmitirse también con mayor rapidez, con mayor intensidad que la propia variante Delta. Y la variante Delta de suyo ya era más transmisible que la cepa original de Wuhan de hace casi 2 años, Belén. Y además es probable, se investiga la posibilidad de que esté generando mayor gravedad en los pacientes que la han portado, y que se ha encontrado desde el mes de junio y que aproximadamente se ha detectado en el 10% aproximadamente de los casos de los últimos 2 meses que se han identificado en Reino Unido. Reino Unido es quien tiene en este momento la mayor preocupación con respecto a este nuevo linaje de la variante Delta. Se considera que la tercera ola mundial de la pandemia de COVID-19 se debe predominantemente a la variante Delta y se debe al gran brote epidémico que sufrió la India. Recordemos que después de China, India es el segundo país más poblado del mundo, y la cantidad de personas que cada día se infectaban en la India, más o menos en el mes de febrero, marzo, abril de este año, contribuyó con mucho a la cantidad de casos mundiales y con mucho entonces a la presencia de la tercera gran ola de la pandemia de COVID-19 que hemos vivido. Tampoco sabemos si se está comportando con mayor gravedad. Está en estudio estos dos aspectos, que si se transmite con mayor facilidad, eso parece que sí ocurre. Y mira, cuando una agencia internacional tan importante como la Organización Mundial de la Salud nos dice que una determinada variante es una variante de preocupación, decía yo los 2 principales factores, pero me faltó un tercero, y ese tercero es la capacidad que pueda tener esa variante de evadir la respuesta inmune que se generó a través de las vacunas o la respuesta inmune que se generó a partir de una infección previa. Ese es otro punto fundamental que toma en consideración la OMS para determinar si se trata de una variante de preocupación. Entonces, todavía ese tercer factor no está plenamente determinado respecto de la variante o del sublinaje Delta Plus. Pero, por ejemplo, sí fue estudiado, ha sido estudiado con todas las variantes,
por lo menos con las variantes de preocupación, y en las que se ha encontrado esa posibilidad de que el virus tenga evasión de la respuesta inmune que generó el paciente o la persona vacunada, fue precisamente con la sudafricana, que es la variante beta, y con la gamma P1, que es la variante de Brasil. Esas son las dos cepas o variantes en las que se ha identificado que puede haber algo de evasión a la respuesta inmune. Se tiene bien estudiado hasta el día de hoy es que quien tuvo la infección previa y se vuelve a infectar tiene un cuadro secundario más leve que el inicial. Al principio, los primeros estudios de reinfecciones sugerían 50% y 50% de menos gravedad y más gravedad. Pero ahora sabemos que habitualmente un segundo episodio se presenta con menor gravedad, habitualmente, no es la regla. Y segundo, que también quien tuvo un primer episodio tiene menos probabilidades de tener un segundo episodio de COVID. También eso lo sabemos. No es la regla, lo quiero aclarar, porque a veces estos hallazgos pueden generar un exceso de confianza en la población. Y el otro punto, Belén, y la pregunta es muy importante que los anticuerpos que se generan durante la primera infección podrían no tener la misma eficiencia contra otra cepa. Como igual la vacuna que te aplicas y que te genera anticuerpos, estos anticuerpos podrían no tener la misma eficiencia en presencia de una nueva variante, en presencia de una nueva cepa. Por eso es algo que se tiene que estar estudiando de manera permanente, porque de esa forma las farmacéuticas o los consorcios que se han creado de farmacéuticas con universidades podrían llegar a modificar el contenido antigénico de la vacuna para que ahora se pueda cubrir de forma más eficiente a diferentes cepas que han ido surgiendo a lo largo de estos ya casi 2 años de pandemia. Vamos a Rusia, precisamente de donde se está dando este incremento en el número de casos de COVID-19. Es nuestra compañera Celine Messenger, corresponsal de la agencia EFE, quien nos da los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Rusia atraviesa un periodo realmente complicado en esta pandemia. Cada día hay más nuevos casos de coronavirus y la última jornada ha superado los 37.000 contagios, un nuevo máximo en toda la pandemia. Además, desde comienzos de este mes, Rusia informa casi a diario de récords en la tasa de mortalidad. Entre el jueves y el viernes hubo 1.064 fallecidos, una cifra no visto nunca antes. Si se mide el número de decesos a lo largo de un periodo de 28 días, Rusia es ya el segundo país con más fallecimientos por COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos. La situación es tan alarmante que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado una semana de vacaciones retribuidas para los rusos entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre para tratar de frenar el avance del coronavirus. Las autoridades atribuyen el incremento de casos a la agresividad de la variante Delta y al inicio de la temporada de gripe, pero reconocen asimismo que mucha culpa tiene la baja tasa de vacunación en el país. En Rusia, que fue el primer país del mundo en registrar una vacuna anti-COVID, como sabes, Belén, solo 47,6 millones de ciudadanos han recibido la pauta completa, es decir, el 32,6% de la población. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Celine Messenger. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información.
Y hablando de la variante Delta Plus, se han detectado casos en España con esta variante. En Cataluña, España, confirman ya 9 casos de la variante Delta Plus del COVID-19 y autoridades de salud advirtieron que eventualmente incrementarán estos casos. Cataluña ha acumulado el 1.000.000 de casos confirmados de coronavirus acumulados desde el principio de la pandemia y ha sumado 4 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, el tiempo que empeoran por sexto día consecutivo los indicadores epidémicos. El riesgo de rebrote, índice que mide el potencial de crecimiento de la pandemia, aumenta 2 puntos y se sitúa en 51, y también aumenta la velocidad de transmisión, en este caso 5 centésimas, y se sitúa en 1.16. Esto quiere decir que cada 100 infectados contagian a una media de 116 personas. El número de pacientes ingresados a los hospitales catalanes con coronavirus es de 339 hasta el momento, de los que 87 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 57 de ellos con ventilación invasiva. Las autoridades de salud español también llamaron a todas las regiones a monitorizar esta nueva cepa, que según los primeros datos es un 10% más transmisible que la variante Delta, aunque los síntomas y la gravedad son parecidas. Además, señalaron que es una variante que, aparte de las mutaciones de la variante Delta, tiene otras 2 mutaciones que están en la zona donde el virus se une a la célula, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla de la importancia de cortar la cadena de transmisión, sobre todo para evitar que el virus continúe evolucionando y transformándose. Mientras menos circulación de un patógeno, se genera mucho menor riesgo de mutación. Como se trata de un virus RNA, es decir, cuyo ácido nucleico es ácido ribonucleico, que los virus RNA, lo hemos comentado en otras ocasiones, son capaces de mutar con mayor facilidad. En cada ciclo replicativo tienen mayor probabilidad, digamos, de equivocarse al generar de nueva cuenta su estructura y sus proteínas funcionales. Y esas mutaciones, que son más comunes con los virus RNA que con los virus DNA, son las que precisamente, por ejemplo, en el caso de la influenza, generan estos brotes que pueden presentarse cada año, que pueden presentarse cada 10 años, incluso como grandes epidemias o como grandes pandemias, por las mutaciones menores y mayores, las menores cada año y las mayores cada 10 años que tiene el virus de la influenza. El virus de la influenza también es un virus RNA. Entonces, por eso la importancia en el caso de COVID-19 de que su virus responsable SARS-CoV-2 circule lo menos posible. Entonces, mientras más pronto se logren las metas de vacunación en los diferentes países y regiones en el mundo, y mientras más protección tenga la población con las medidas sanitarias que hemos tanto comentado, se puede disminuir la circulación del virus y por lo tanto se puede disminuir el riesgo de generación de nuevas variantes. China es uno de los países que tiene los índices de vacunación con esquema completo más altos a nivel mundial. Portugal también, Israel, Dinamarca, son de los países que están en los índices más altos de población vacunada. Sorprendentemente, Rusia no se encuentra dentro de esos primeros lugares. Reino Unido también se encuentra dentro de los primeros lugares de vacunación con esquema completo a nivel mundial. México, por ejemplo, está en medio de la tabla, en donde está también el promedio mundial. Si uno revisa ese ranking mundial del porcentaje de vacunación con esquema completo, nos vamos a encontrar que la media mundial está en aproximadamente 37-38 y México está también en 37-38 con esquema completo. Pero hay países que tienen 80%, 75%. Israel, por ejemplo,
recordarás, logró esa meta muy pronto. Es un país, digamos, relativamente pequeño, pero agilizó muchísimo la vacunación. De los países latinoamericanos, Chile y Uruguay son los países con mayor avance en vacunación completa de su población, en mayor porcentaje de vacunación con esquema completo. Entonces sorprende, sí, de algunos países, a mí también me sorprende Rusia como a ti, porque primero tienen una vacuna que ellos mismos han desarrollado y segundo, pues también tienen potencial económico para adquisición e implementación de toda la dinámica y logística para su aplicación, ¿no? Entonces, sí es importante que se logren esas metas, porque además no solamente Rusia está teniendo impacto de nueva cuenta con un incremento en el número de casos diarios de su población, sino, por ejemplo, también Reino Unido. Reino Unido está volviendo a tener, por eso están preocupados, por ejemplo, por esta variante Delta Plus, porque están teniendo de nuevo incremento en el número de contagios diarios. Claro. Entonces, sí, pueden estar ocurriendo de nueva cuenta olas que yo considero no van a ser de la magnitud de las anteriores. Cada ola nueva va a ser de menos intensidad hasta que se logre aplanar, ¿no? Esta curva panorámica gigante de estos 2 años, ¿no? Cuba ha tenido un desarrollo biotecnológico muy interesante de décadas para acá. Cuba produce interferones, Cuba produce vacunas. Por ejemplo, Cuba produce una vacuna antimeningocócica que tiene mucho prestigio y que se aplica en muchos países en América Latina. Tiene, por ejemplo, un instituto biotecnológico muy notable, muy reconocido a nivel internacional, que es el Instituto Finlay. La Organización Panamericana de la Salud tiene mucho respeto por el sistema de salud cubano y también por el perfil de investigación en áreas biomédicas de Cuba. Entonces, todavía no conozco con detalle publicaciones respecto de Soberana y de Abdala, las vacunas que desarrollaron los cubanos, pero seguramente tienen buen desempeño. Es probable que podamos ver publicaciones muy pronto respecto de su eficacia y seguridad. Esta semana una de las noticias que compartimos con usted fue la llegada de las vacunas cubanas a Nicaragua, donde ya han iniciado la inmunización de su población con estos biológicos. Nicaragua comenzó a aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 a niños de 2 años en adelante hasta adolescentes de 17 años de edad y la Sputnik Light a personas con edades de entre 18 a 29 años. Decenas de niños y adolescentes, acompañados de sus padres, así como adultos jóvenes, acudieron desde tempranas horas a los 1.800 puestos de vacunación establecidos por el Ministerio de Salud en los 153 municipios de Nicaragua para ser inyectados contra la COVID-19. Las vacunas aplicadas a los menores de edad son las de origen cubano Abdala y Soberana 02, que de momento no cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La fórmula inoculada en los adultos jóvenes es la Sputnik Light, que consiste en una sola dosis y que según Rusia tiene una eficacia del 70% frente a la variante Delta del coronavirus, cuya presencia en Nicaragua no ha sido confirmada por las autoridades locales. La Sputnik Light tampoco ha recibido la aprobación de la OMS, organismo que no se opone a las fórmulas que los gobiernos de cada país decidan aplicar. Nicaragua espera adquirir 2,4 millones de dosis de vacunas cubanas en 2021 y ya ha garantizado 3,39 millones de la fórmula rusa. Antes de despedirnos, viajemos a Colombia. Nuestro compañero Richard Quiñones, el reportero de Oriente Noticias Bucaramanga, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Aquí estamos listos para contarles el avance de las acciones pertinentes para tratar de contrarrestar el coronavirus.
Y empezamos contándoles que 1.498 nuevos casos se han presentado y 28 fallecidos más se presentan en este territorio. En el país colombiano en total hay 12.095 los casos que se mantienen activos, según el Ministerio de Salud. De acuerdo con el reporte, en Colombia se presentaron un promedio de 1.498 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 46.872 pruebas, 21.204 de PCR y 25.678 de antígenos. El país a la fecha se ha procesado alrededor de 26.405.615 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.986.949 casos de coronavirus confirmados desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 28 fallecimientos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en Colombia asciende a 126.959. En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, las autoridades sanitarias informan que en el país se han aplicado 44.953.441 dosis de las vacunas contra esta enfermedad. De esta cifra, 24.949.783 corresponden a primera dosis, mientras que 16.106.054 a segunda dosis, 95.624 dosis de refuerzo y 3.809.980 son las personas vacunadas con una sola dosis. En el país, 19.916.034 personas ya tienen su esquema completo de vacunación. Y mucha atención, que sobre esta misma noticia tenemos más datos, y es que Colombia producirá la vacuna de COVID-19 de la farmacéutica Inovo. El objetivo del gobierno es empezar a producir de dosis en 2022. El próximo año se podría empezar a producir estas vacunas en territorio colombiano contra el COVID-19, según el memorando del entendimiento que se firmó en las últimas horas por parte de las autoridades sanitarias, el ministro de Salud y la farmacéutica estadounidense Inovo. El objetivo de este acuerdo es explorar la transparencia de la tecnología y el conocimiento de la recuperación de la capacidad colombiana de producción de vacunación y otras biotecnologías, y asimismo proporcionar un marco para este propósito. Por ahora, esa es la información desde el territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Que tenga un excelente sábado.